Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo otro vídeo dentro de esta serie que estoy haciendo de vídeos donde os recomiendo libros de fantasía autoconclusivos, porque ya sabemos que cada vez es más complicado encontrar libros de fantasía que no pertenezcan a una saga, por lo que me gusta recopilar aquellos libros de fantasía autoconclusivos que voy leyendo y que me gustan para traerlos en esta serie de vídeos y que os puedan servir como recomendaciones para cuando queréis leer fantasía pero no os apetece meteros en una trilogía, una saga o lo que sea. El primer libro que os quiero recomendar, que de hecho hablé recientemente de él en el canal, es Buenos Presagios de Terry Pratchett y Neil Gaiman. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué pasaría si se cumplieran las predicciones bíblicas y tuviéramos un apocalipsis? Pues esto es precisamente lo que se habla en esta novela, que es una especie de parodia del libro del Apocalipsis de la Biblia, donde se nos habla de que el infierno y el cielo llevan siglos peleándose entre ellos, a ver cuál de los bandos es mejor, cuál de los bandos ganaría al otro, y la forma definitiva que han encontrado para continuar con esta lucha eterna es provocando el Armagedón en la Tierra. En realidad, quien va a provocar el Armagedón es Lucifer, pero digamos que al cielo no es algo que le preocupe demasiado. Sin embargo, a quien sí le preocupa y bastante es a nuestros protagonistas, que son Aziraphale, un ángel, y Crowley, un demonio. Estos dos personajes son amigos, por así decirlo, desde hace siglos y ya desde hace un tiempo están viviendo en la Tierra. Se han acostumbrado bastante bien a esta vida y a los humanos y han encontrado un sitio donde son relativamente felices y donde pueden vivir con una relativa normalidad, por lo que cuando se enteran de que por fin tanto el cielo como el infierno están planeando llevar a cabo el apocalipsis, no les hará demasiada gracia y entre ambos elaborarán un plan para intentar evitar que esto se lleve a cabo. Crowley, es decir, el demonio, va a ser el agente de Lucifer que lleve a cabo el inicio del Armagedón, y su misión consistirá en intercambiar bebés. Es decir, tiene que coger el bebé enviado por el infierno, que va a ser aquel que desate el Armagedón, e intercambiarlo por un bebé humano normal y corriente para que su familia le críe como si fuera hijo suyo y cuando llegue a la edad apropiada que desencadene el Armagedón. Por lo que Crowley y Aziraphale deciden infiltrarse en esa familia y encargarse ellos de la educación de la criatura, creyendo que si le inculcan los valores suficientes, cuando llegue el momento el niño por sí mismo evitará el Armagedón. ¿Qué pasa? Que 3 días antes del apocalipsis se dan cuenta de que el niño al que han estado criando durante años resulta que no es el anticristo, sino un humano normal y corriente. Por lo que ahora de repente se ven en la tesitura de que tienen que buscar deprisa y corriendo quién es el niño que va a provocar el Armagedón e intentar impedirlo a última hora. Es una novela muy divertida en la que los autores hacen una parodia constante de las sagradas escrituras. Me gusta mucho cómo cogen los preceptos de la Biblia y le dan una vuelta de tuerca, o cómo los llevan al extremo para demostrar que ciertas cosas que se dicen en este libro, si las tomas de forma seria te darás cuenta de que son un tanto absurdas. La parte de fantasía está sobre todo en el hecho de que tenemos una guerra ancestral entre el cielo y el infierno, de que nuestros protagonistas son un ángel y un demonio, y que además también van a aparecer ciertos personajes mitológicos procedentes de la cosmogonía del cristianismo, y aparte pues evidentemente van a suceder ciertos eventos paranormales o mágicos. Si preferís un cuento de princesas con un toque macabro y con un estilo que recuerda mucho al de Tim Burton, entonces os tengo que recomendar Ortiga y Hueso de T. Kingfisher. Marra es la hermana pequeña de 3 princesas que pertenecen a un reino que no es demasiado poderoso porque no tiene una gran economía, tampoco tiene un ejército, pero sí que tiene algo muy interesante, que es un puerto estratégico a nivel comercial. Durante años, tanto el Reino del Norte como el Reino del Sur han intentado hacerse con el control de este pequeño reino, por lo que los reyes deciden que para proteger a su pueblo, lo mejor es casar a su hija mayor con el príncipe del Reino del Norte. Sin embargo, poco después del matrimonio, la hija mayor termina muriendo, por lo que los reyes ahora deciden casar a su hija menor. Marra, es decir, la princesa más pequeña y nuestra protagonista, como ya no tiene ningún interés a nivel político, decide irse a un convento. Ella está allí muy feliz, cuidando su granja, cuidando su huerta, aprendiendo sobre medicina, aprendiendo sobre plantas medicinales, pero tendrá que regresar a casa cuando se entere de que su hermana mediana se ha quedado embarazada de su esposo, es decir, el príncipe del Reino del Norte. Será cuando acuda allí que comience a sospechar que su hermana está siendo maltratada por su marido y que a su marido en realidad su hermana no le interesa en absoluto, más allá de para conseguir un heredero varón, porque será ese nacimiento el que le otorgue pleno derecho sobre el reino de Marra. Además, a raíz de descubrir eso, también empezará a sospechar que su hermana mayor no murió de forma natural, sino que lo más probable es que también fuera maltratada por el príncipe y muriera a causa de sus palizas. Es por esto que Marra decide que no quiere que su hermana pase
por lo mismo, que no quiere que su hermana se mantenga en un reino siendo maltratada y humillada constantemente, así que decide poner en marcha un plan y buscar ayuda para poder matar al príncipe y que su hermana deje de sufrir su maltrato. Para ello se pondrá en contacto con la bruja del polvo, quien le dará 3 misiones imposibles y le promete que si es capaz de llevarlas a cabo la ayudará en su misión. Esta novela es el típico cuento de princesas donde la princesa se casa con el príncipe y termina siendo felices para siempre, con la salvedad de que en este caso el príncipe resulta ser un maltratador que odia a su mujer y que lo único que le interesa es engendrar un varón para poder apropiarse del reino de su esposa. En esta historia tenemos brujas, tenemos marginados, tenemos hadas madrinas que en vez de dar bendiciones dan maldiciones, tenemos mercados de duendes, tenemos perros hechos de hueso, tenemos a una protagonista marra que, si bien nunca se ha llevado bien con sus hermanas y de hecho su hermana mediana parece que la odia, a pesar de eso no es capaz de soportar el saber que su hermana está siendo maltratada, el miedo a que el príncipe pueda matarla una vez dé a luz, y por eso removerá cielo y tierra con tal de poder salvarla de allí. Es un cuento de hadas con un toque muy macabro, no solamente por la ambientación, sino por las propias pruebas y desafíos que tiene que ir pasando Marra, también por los curiosos personajes con los que se va encontrando por el camino. El tema de la muerte y del más allá también es muy intenso a lo largo de toda la novela, porque tiene esa atmósfera oscura, turbia, que, como he comentado al principio, a mí personalmente me recuerda mucho a las películas de Tim Burton, porque son películas como muy inocentes, muy bonitas, muy dulces, pero que siempre tiene todo ese trasfondo siniestro, y esta novela es un poco del mismo estilo. Me han gustado muchísimo los personajes, la trama, el cómo se va desarrollando todo, el cómo, aunque la historia en sí es bastante sencilla, la autora, según vamos avanzando, le va añadiendo cada vez más capas de complejidad, y además está bellamente escrita. Me gusta muchísimo cómo escribe esta autora, y según vas leyendo es muy fácil meterte en esa ambientación onírica y de cuento de hadas. Si busquéis una historia que no sea tan siniestra y que además tenga un ligero toque de Dark Academia, entonces os recomiendo Embrujo de espinas de Margaret Robertson. Esta historia ya os comenté que tiene un relato corto que va inmediatamente después del epílogo de la novela, pero es un relato que no es obligatorio leer porque lo que nos cuenta es totalmente irrelevante para lo que viene siendo el libro principal, por eso os la voy a recomendar como obra autoconclusiva. Elizabeth es bibliotecaria, pero no una bibliotecaria al uso, no una bibliotecaria como nosotros nos imaginamos, porque en este mundo los bibliotecarios se encargan de custodiar grimorios. Los grimorios son libros mágicos que están cargados de hechizos, pero la particularidad que tienen en este libro es que los grimorios tienen vida propia, porque cuando los hechiceros los crean no solamente los imbuyen de hechizos y de magia, sino que les dan vida. Esto hace que los grimorios sean libros extremadamente peligrosos y que la misión de los bibliotecarios sea custodiarlos en bibliotecas. La historia comienza cuando nuestra protagonista Elizabeth custodia un grimorio especialmente peligroso, y pocos días después resulta que ese grimorio, nadie sabe cómo ni por qué, ha conseguido escapar de sus cadenas, ha matado a la jefa de Elizabeth y además se dirige hacia el pueblo más cercano de la biblioteca con intención de seguir asesinando. Elizabeth, como buenamente puede, consigue derrotar a este grimorio, y lo que no sabe es que a partir de ese momento comenzará su pesadilla, porque el grimorio no se ha escapado por casualidad, sino que forma parte de un plan mucho más grande en el que Elizabeth se va a ver inmersa y que es extremadamente peligroso. Cuando se dé cuenta de que ella sola va a ser incapaz de detener todo aquello que se acaba de desatar, decide contactar con un hechicero llamado Nathaniel en contra de su voluntad, porque desde pequeña le han inculcado que los hechiceros son los grandes enemigos de los bibliotecarios, porque al fin y al cabo son los que están creando los grimorios que son tan peligrosos. Sin embargo, no le queda más remedio que acudir a Nathaniel, explicarle lo poco que sabe de lo que está sucediendo, y él se ofrecerá a ayudarla. Este es un libro perfecto para los amantes de las bibliotecas, para los que disfrutéis de una fantasía que no es excesivamente compleja, pero que sí que engancha muchísimo, dado que la construcción del mundo en esta novela no es especialmente complicada de entender. En pocas pinceladas la autora consigue explicarnos perfectamente cómo funciona este mundo mágico. Además, también es perfecto si os gusta el mundo académico, si os gustan los estudios de magia, los objetos mágicos extraños, y también si os gustan las historias de fantasía que ocurren en tiempos pasados, porque aunque no recuerdo la fecha exacta, creo que este libro transcurría en época victoriana aproximadamente. Todos los personajes son adorables, son muy monos. También es una historia donde tenemos un poco de romance, así que si os gusta la fantasía con romance también es vuestro libro. Además, el romance es slow burn, de estos que van surgiendo poco a poco, que además no tiene demasiada importancia en la trama, por lo que si os pasa como a mí, que no os gusta que el romance eclipse la parte de fantasía, no os preocupéis porque aquí no sucede, y además la autora escribe maravillosamente bien. Y vamos a terminar las recomendaciones con una novela más tirando a lo cozy, que es La guardián de las habitaciones encantadas de Charlie Holmer. Este libro también es una primera parte de una saga, pero yo cuando me lo leí no lo sabía, me enteré más tarde, y os puedo decir que no afecta en absoluto
absoluto el hecho de que sea una primera parte de, porque todo lo que tiene que cerrar, cierra. Esta historia está ambientada en el siglo XIX y nuestro protagonista es Merritt, un escritor venido a menos que parece que no está teniendo demasiado éxito con lo que está publicando, y un día le comunican que un antepasado suyo, que no sabía que existía, le ha dejado en herencia una mansión abandonada. Es una casa que en teoría tiene 100 años y que lleva todo ese tiempo sin que nadie la habite. Sin embargo, cuando llega allí se sorprende al ver que es una casa que está en bastante buen estado, y aunque al principio su intención era venderla, al ver que se encuentra en bastante buen estado, decide quedársela y pasar una temporada allí. ¿Cuál es el problema? Que la casa parece que no está demasiado de acuerdo, porque es una casa que está encantada. Y en el momento en que Merritt pone un pie allí, la casa comienza a hacer ciertas trastadas, a cambiar las habitaciones de sitio, a crear agujeros hacia ninguna parte, a hacer que las paredes sangren y, en fin, a manifestar una serie de eventos paranormales que hacen que, evidentemente, Merritt se asuste muchísimo y decida que la casa la tiene que vender sí o sí. Hasta que llega a la puerta su solución en forma de una mujer llamada Hulda. Hulda pertenece a una asociación que se encarga de ir a las casas encantadas para solventar, digamos, los problemas de carácter sobrenatural que suelen tener los dueños con estos edificios. Es una asociación que se encarga de proteger las casas encantadas precisamente porque en este mundo la magia hace muchos años que ha desaparecido, apenas quedan algunos resquicios y digamos que las casas encantadas son como el último tótem de tiempos más antiguos donde la magia estaba a la orden del día, por lo que estas asociaciones se encargan de ir a estas casas e intentar de todas las formas posibles que los dueños decidan quedarse con ellas y decidan protegerlas y mantenerlas para que no acaben abandonadas y no acaben en el olvido. Así que la misión de Hulda es intentar averiguar por qué la casa está tan enfadada, cuál es el origen de esos fenómenos paranormales y, por supuesto, convencer a Merritt de que se quede a vivir allí. Es una historia muy cookie, muy agradable, de estas que te calienta el corazón, de ahí que yo la considere cozy fantasy, ideal para los amantes de las casas encantadas, pero que conste que no es una novela de terror, ni muchísimo menos. De hecho, al final terminas cogiéndole mucho cariño a la casa. Lo interesante de esta obra, o el kit de la cuestión, es ir haciendo diversas investigaciones para saber quién fue el último dueño de la casa, por qué el protagonista desconocía por completo que tenía esta rama familiar con ciertos toques mágicos, qué fue lo que pasó allí para que la casa terminara tan enfadada, cuál es la historia de la misma. Y aparte de eso, también se van añadiendo otra serie de misterios que están relacionados directamente con los protagonistas y que no os voy a contar porque la gracia es que lo averigüéis por vosotros mismos. Así que si buscáis una novela de fantasía ligerita, que os haga pasar el rato, que os saque una sonrisa y que os haga enamoraros de un edificio, esta recomendación es perfecta. Y hasta aquí mis 4 recomendaciones de fantasía autoconclusiva, o casi autoconclusiva porque son primera parte de una saga, pero insisto, no hace falta leer la segunda parte, la tercera o la que sea para poder disfrutar plenamente de la primera parte. De hecho, incluso mejor, porque si os gusta el primer libro tenéis la opción de continuar con la saga, y si no os gusta pues podéis dejarlo ahí y ya está. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde veréis de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, si os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.